En la localidad chilena de Iquique, el rechazo al inmigrante ha estallado este fin de semana en forma de protestas y actos de gran violencia. Manifestantes quemaron el sábado carpas, colchones, bolsos y hasta juguetes en un campamento de inmigrantes indocumentados. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para controlar escaramuzas provocadas por algunas personas que querían agredir a los venezolanos en las calles. Todo esto ocurrió en el marco de una marcha que reunió a unas 3.000 personas al grito de "No más inmigración ilegal". Nos impregnaron de inmigrantes, haitianos, enfermos, ignorantes y hablando otro idioma. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un foco de delincuencia, de puros delincuentes. La chispa que encendió el polvorín fue el desalojo el viernes pasado por los carabineros de un campamento de inmigrantes en la Plaza de Brasil, un lugar donde desde hace un año pernoctaban en carpas unas 100 familias, en su mayoría venezolanas y con numerosos niños. Eso fue a las 6 de la mañana, llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas. A esa hora de la mañana, con los niños con frío, tuvimos que despertarlos. Y aquí estamos, parados en una esquina, viendo para ver para dónde agarramos, dónde pasamos las noches con nuestros niños. En el desalojo, rechazado por autoridades locales y organismos humanitarios, se perdió un niño venezolano de 4 años, que no encontraron hasta un día después. En Chile se estima que hay alrededor de 400.000 inmigrantes venezolanos, aunque podrían ser más, porque un gran número ingresan por pasos clandestinos.